Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Les invito, por favor, inclinen su rostro. Vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve oración y empezamos. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te traemos, Señor, nuestro corazón. Te pedimos que ahí siembres tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, que cada uno de los que está escuchando este mensaje, pues también sea bendecido, Señor, ricamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. El día de hoy tengo un maravilloso salmo que analizar juntamente con ustedes. Este salmo es un salmo muy especial, es el salmo número 61 y es un salmo que habla de un dolor profundo del corazón de David. Bueno, quiero iniciar diciendo que este salmo lo titulé como Confianza en la protección de Dios. Y quiero empezar a revisar lo que concierne a este salmo. Este salmo muy probablemente se produjo por el dolor tan grande que el rey David tenía al saber que su hijo amado pues lo había traicionado. Quiero llevar tu atención a la historia de esto. Esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 13 al 18, o sea, son 5 capítulos. Ahí puedes revisar toda la historia de este evento que da de alguna manera a la formación de este salmo. El rey David tenía un hijo muy hermoso, como probablemente son tus hijos, y la historia de este hijo, Absalón, es una historia especial, una historia pues que tiene mucha enseñanza para nosotros. Dice la palabra de Dios en estos versículos, en estos capítulos, que era un varón totalmente perfecto en todo, o sea, en su físico no había otro hombre igual a él. Era bastante guapo, apuesto, era un hijo especial del rey David. Y este varón empezó a descuidar su vida y empezó a maltratar, por así decir, o a pervertir su corazón. Empezó a almacenar, como en alguna ocasión tengo un estudio yo sobre Absalón, empezó a almacenar falta de perdón, orgullo y después rebeldía. Estas 3 cosas se hincaron profundamente en el corazón de Absalón. Era un hombre orgulloso y bueno, había materia para ello quizá, pero también era un hombre que era, aparte de orgulloso, era un hombre que no perdonaba, tenía falta de perdón en su corazón y por último produjo rebeldía en su persona. Absalón era el hijo de David y de alguna manera esa historia de rebelión que se relata en los versículos del 13 al 18 capítulos del segundo libro de Samuel, trata precisamente esta historia tan triste de este varón. Si no entendemos cuál es el contexto, cuál es la historia por la cual se produjo este salmo, pues entonces creo yo vamos a tener muy poca enseñanza de él. Es importante adentrarse en la historia para poder de alguna manera sacarle enseñanza a este salmo. Por eso quiero tomarme un tiempo para revisar cuáles fueron las circunstancias por las cuales se produjo este salmo tan especial que está ahí en la palabra de Dios. Y bueno, quiero decirte que estos versículos tratan precisamente de la rebeldía de Absalón. Los demás defectos, tanto el orgullo como la falta de perdón, te los dejo de tarea allá en tu casa porque son 6 capítulos que no podemos revisar en este día. Pero bueno, estos son los versículos, por así decir, finales que nos dicen de alguna manera cómo fue que este hombre se rebela en contra de su padre. Y mira lo que empezó a hacer. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos
y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así que robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirte esta forma tan alevosa que tenía Absalón, puesto que como era el hijo del rey nadie lo podía parar, ¿verdad? Nadie podía cuestionarlo si no fuese su padre, ¿sí? Entonces este muchacho, dice ahí la palabra de Dios, que se hizo de 50 hombres que salían corriendo desde su casa, ¿verdad? 50, haz de cuenta, era todo un junior, ¿verdad? Imagínate el espectáculo tan tremendo que armaba este muchacho. Era un joven guapo que tenía ahí su BMW, o sea, su carruaje, ¿verdad? Carruaje real, y salía con todos sus guaruras, con 50 hombres que corrían atrás del carruaje, ¿verdad? Y hacían todo un espectáculo en la ciudad hasta que llegaba a las puertas de la ciudad, o sea, ahí a la entrada de la ciudad, y ahí de alguna manera se plantaba todos los días. Toda la ciudad de Jerusalén entendía muy bien quién era el que estaba pasando, puesto que nadie podía atreverse a hacer semejantes exhibiciones. Así es de que Absalón, haciendo de alguna manera uso de su fama como hijo del rey, ¿verdad?, empezó a ganarse el corazón del pueblo. Cuando alguien se acercaba a la ciudad, entonces Absalón pues le decía: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué tribu vienes? Y decía: no, pues yo vengo de Efraín o de Zabulón o de Neftalí, etcétera. Y entonces se bajaba él y le decía: oye, ¿qué asunto tienes? No, pues fíjese que tengo un problema ahí por un deslinde de mis tierras. Pues tenemos enemistad ahí con algunos que están junto de mí. La verdad es que me heredó mi padre, aquí están los documentos, etcétera. Y Absalón decía, ¿verdad?, qué bueno, tus palabras son buenas, tu asunto es un asunto justo, tú tienes la razón, pero ¿qué crees? Fíjate que el rey siempre está ocupado. El rey no tiene tiempo para ti. Ojalá ustedes me pudieran elegir a mí, porque entonces yo podría ayudarles a ustedes. Y bueno, cuando dice aquí la Biblia que acabamos de leer, que cuando alguien se acercaba o se despedía de Absalón, ¿verdad?, entonces hacía la inclinación que se hacía formal para los reyes, ¿verdad? Y Absalón entonces se bajaba del carruaje o se bajaba de la tribuna donde estaba, y decía: no, espérame, levántate, ¿verdad? Le daba un fuerte abrazo, ¿verdad?, y le daba un beso, ¿verdad? Imagínate las acciones que hacía este muchacho, ¿no? O sea, eran pues de alguna manera llegándole a los sentimientos de toda esa gente. Yo digo que alguno de estos hombres, yo le he comentado en alguna ocasión, llegaba a su casa, y yo creo que le decía a su esposa: pues ya regresé, y hola, ¿qué tal? Espérame, no, de este lado no me beses, porque adivina quién me besó. Y pues claro que la esposa a lo mejor decía: oye, pues ¿qué pasó? ¿Quién te besó? Pues no lo vas a creer, pero Absalón, el hijo del rey David, me besó de este lado. Y ya entonces podría de alguna manera este varón contarle en familia, ¿verdad?, lo que pasó. No,
Entonces Absalón te recibió y te besó. Sí, ¿pudiste ver al rey? No, la verdad es que el rey pues tenía una agenda muy apretada, me anotaron ahí, pero tengo que regresar otra vez al palacio. Pero Absalón está tremendo, Yo creo que contaba ahí en su casa, Absalón cada vez tiene más gente, tiene más empatía. Oh, no, hombre, qué caballero, qué bárbaro. Absalón está rodeado de guaruras y la verdad es que sí tiene todo para ser un rey. Y así poco a poco, este muchacho empezó a ganarse el pueblo de Israel. Es muy triste la historia, porque no hay relato en la Biblia que pudiera de alguna manera autorizar a este joven a hacer esas exhibiciones. Y en ocasiones esta historia se acomoda muy bien a lo que en ocasiones sucede en las iglesias. Por ahí alguien se levanta, ¿verdad?, y empieza a querer ser relevante y tratar de ganarse la voluntad y la simpatía de los demás. Es quizá un joven prospecto, ¿verdad?, y que nosotros vemos que tiene habilidades y que tiene ciertas virtudes, ¿verdad?, tanto es elocuente en la oratoria o en el manejo de los instrumentos o como organizador de eventos, etcétera. Y tal parece ser que podría ser un buen candidato para ocupar un liderazgo en la iglesia. Sí. Pero qué tristeza, me he llevado estas experiencias a lo largo de todos estos años que Dios me ha permitido servir. Como si el joven no cuida su corazón, o también los adultos, porque ha pasado también con los adultos. Si hay falta de perdón, ¿sí?, si hay orgullo, lo que sigue va a ser la rebeldía. Y así pasó con Absalón. Ese estudio, alguna ocasión probablemente lo veamos cuando ya termine nuestro confinamiento, pero esto es lo que estaba haciendo Absalón. Vamos a continuar leyendo la historia. Dice, porque, bueno, quiero revisar estos versículos. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciese volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces, fíjate lo que pasó con Absalón. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Giló, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Dice, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, dice, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante.
De alguna manera esto, yo creo que David ya lo presentía. Y como padre de familia yo te puedo decir, en ocasiones hay un amor tan grande por los hijos que quizá no quisiéramos darnos cuenta de las cosas que pasan en sus corazones. Pero yo creo que esta es una enseñanza muy grande de parte del Señor. Como padres de familia yo creo que debemos de estar pendientes y vigilar el corazón de los hijos. Cuando Absalón se levanta en rebeldía directa en contra de su padre y se va a Hebrón diciéndole que iba a cumplir un voto al Señor, y realmente lo que fue a hacer Hebrón es precisamente a levantar un brote de rebeldía dentro del reino de su papá. Entonces el rey se confunde y esto le provoca una consternación tremenda en su corazón. Haber dicho, yo esperaba esto de mis enemigos, yo esperaba esto de otros hombres o mujeres lejanos, pero no de los míos, no de los, una traición dentro de mi misma casa. Era un dolor profundo, así como lo vamos a ver en el Salmo 61, como quien exprime uvas en el lagar, ¿verdad? Hay necesidad de exprimirlas y de pisarlas para poder sacar el zumo de la uva y producir los vinos mejores. Así también yo cuando estaba meditando esto dije, David fue expuesto a un dolor tan agudo y tan fuerte para poder sacar el vino de este salmo tan precioso que nosotros podemos leer en este día. David no podía irse en contra de su propio hijo. Lo amaba tanto, recordaba su simpatía, su belleza. Cuántas veces desde niño él lo pudo tener en sus rodillas para enseñarle, para jugar con él, para amarlo, etcétera. Este era un dolor como el de una espada que traspasaba su corazón. David, por un lado, no podía decirle a Joab, el capitán de su ejército, desata una legión de soldados y llévatelo y despedaza todo lo que ha armado este muchacho, porque lo amaba en su corazón. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero por otro lado también, de alguna manera estaba amando a su hijo como siempre lo ha amado. Esto también dibuja el corazón de nosotros. A veces Dios pone en nosotros belleza, habilidades para cierto oficio, destrezas, tesoros vacía sobre nosotros, pero en nuestro corazón puede haber falta de perdón, puede haber orgullo, y Dios nos libre. No degeneremos entonces en una rebeldía en contra del Señor. David le dijo a sus hombres de guerra, eran hombres valientes. Ahí estaba Joab, ahí estaba Abisaí, estaba también Ahitofel, ahí estaba, Ahitofel no, ya estaba con Absalón, estaba también Itai, que eran generales de ahí de su ejército, hombres valientes que nada más estaban esperando a que el rey dijera, deshace esa rebeldía. Y ellos lo hacían, yo creo que de la manera más rápida posible. Pero el rey ahora tiene prácticamente a todo el pueblo de Israel de alguna manera distorsionado. Lo tiene arrinconado, y entonces él prefiere salir de ahí, ¿verdad? Salir de ahí, ¿verdad? No confrontar a su hijo. ¿Verdad? Y entonces dicen los versículos que acabamos de leer que entonces David y toda su gente empezó a salir del palacio. Imagínate la tristeza de ese rey. Solamente dejó ahí a las mujeres concubinas, pero él decidió salirse antes de confrontar a su hijo y antes de matarlo y exterminar a su propio pueblo. Esto le produjo un gran dolor que él expresó. Si tú revisas
estos 6 capítulos de 2 de Samuel, desde el 13 hasta el 16, hasta el 18, tú te vas a dar cuenta cómo él sale descalzo, camina descalzo de alguna manera, en una expresión de humillación y dolor extremo. Y se va a un lugar distante, probablemente al desierto de Judá. Este salmo precisamente se produce durante estos días de confrontación. Quiero terminar la historia de esto. Y después, primero Dios, empezaremos a revisar el salmo. David huye de la ciudad de Jerusalén. Absalón entra a la ciudad de Jerusalén como él lo había previsto. Se mete al palacio. Tiene relaciones con las concubinas en la azotea del palacio para que lo viese toda Jerusalén y para que de alguna manera lo hizo Absalón, para que de alguna manera el pueblo entendiera que ahora él era el rey. Y bueno, todas estas noticias le estuvieron llegando a David. Y era un hombre rebelde que había entrado a su palacio, había abusado de la confianza, de las cosas íntimas de su padre, y ahí estaba, ¿verdad?, posicionado. Pero no solamente hicieron eso, sino que al saber que David había huido juntamente con Joab, con Abisai y con el otro general Ahitoc, ¿verdad?, que habían salido de Jerusalén, entonces Absalón los va a atacar allá donde están. Y se confrontan entonces los dos ejércitos, tanto el de Abner, que se había pasado con Absalón, como el de Joab, que estaba con David. Y hay una masacre terrible entre estos dos ejércitos. En el huerto o en el bosque, en la zona boscosa de Efraín, mueren 20,000 guerreros a causa de un corazón que se echó a perder en el palacio, a causa de un príncipe que almacenó orgullo, falta de perdón y rebeldía. Que Dios nos libre. Dios nos libre. No es mi tema en este día este asunto. Mi tema es el Salmo, pero yo quise hacerte esta introducción para que vieras por qué se produjeron estos gritos de angustia en el corazón de David. Vamos al Salmo. Es el Salmo número 61. Y David, pues podemos recapitular todo esto. Confía en el Señor. Él tiene confianza en la protección de Dios. El primer versículo de este salmo dice: Dios mío, oye mis gritos, escucha mi oración. Ya no aguanto más, dice. Por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Ponme sobre una gran piedra donde quede a salvo del peligro. Tú eres mi protector, tú me defiendes del enemigo. Este salmo lo quise traer en este día en la traducción lenguaje actual, ¿sí?, porque las expresiones de ese salmo son de un profundo dolor, que creo yo que esta es la traducción mejor. Las comparé con varias traducciones de la Biblia y este es el lenguaje más florido y más entendible. Quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario, decía David, bajo tu protección. Tú, Dios mío, conoces mis promesas. Tú me entregaste mi parte en la tierra que le diste al pueblo que te adora. Concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida. Que dure mi reinado una eternidad. Déjame reinar para siempre. Protégeme con tu amor toda la vida. Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos y que todos los días te cumpliré mis promesas. Aleluya. Bueno,
Me llamó la atención a mí este salmo, porque si tú te fijas, no pide nada en contra de sus enemigos. Se enfoca a pedir el favor de Dios, porque en este caso su enemigo principal es su propio hijo. David, como te puedes dar cuenta en estos capítulos cuando lo revises en tu casa, tiene un gran amor por Absalón, aun a pesar de lo que ha hecho este hijo. Cuando estaban por confrontarse los ejércitos, tú te vas a dar cuenta cómo le dice a Joab, le dice, por amor a mí, le dice, trata bien al príncipe Absalón. Por amor a mí, dice, trátalo bien. David hubiese querido que todo se resolviese y que la vida de Absalón se hubiese preservado después de esta rebeldía. Y luego cuando se desata la batalla, ¿verdad?, y los ejércitos se confrontan, Absalón, como tú sabes muy bien la historia, queda prendido por sus cabellos en las ramas de un alcornoque, que es un arbusto que tiene muchas ramas enredadas, y él pasando con su mula quedó prendido por sus cabellos, lo que era motivo de su orgullo. Eso mismo le sirvió para prenderse ahí y quedar ahí atado hasta que llegase Joab y le enterró 3 dardos en su corazón. Alguna ocasión hay un sermón hermoso que se llama precisamente 3 dardos en el corazón, pero esa es otra predicación. Pero Absalón muere colgado en ese árbol con 3 dardos en su corazón. Llega la noticia a David que Absalón tuvo que ser eliminado en el campo de batalla. ¿Y qué crees que pasó? Cuando el ejército regresa de su triunfo, entonces el ejército, en lugar de llegar para celebrar la victoria sobre los rebeldes, al saber que el rey está llorando por su hijo, al saber esto, David subió, dice la palabra de Dios, hasta su recámara y se encerró y empezó a gritar. Hijo mío Absalón, decía, ¿quién me hubiese permitido morir a mí en lugar tuyo? Hijo mío Absalón, ¿quién me hubiese permitido morir a mí en lugar tuyo? Esas fueron las palabras de su padre. Cuánto amor tenía David para su familia, para sus hijos, para su pueblo y para el Señor. Este salmo se produce precisamente en esos momentos terribles de dolor. ¿Por qué traer este salmo en este tiempo? Porque probablemente tú también has perdido a alguien de los cercanos ahí en tu casa. Y este salmo lo vas a entender muy bien y va a ser de bendición para tu vida. Cuando la gente se acerca a mí y me dice, pastor, estoy pasando por un problema terrible. Mi esposa me ha traicionado. Me engaña mi esposa. Pastor, esto es increíble, esto me produce un dolor terrible. O al revés, la esposa llega a decirme, pastor, no me traicionaron los de afuera, me traicionó mi propio esposo. ¿No te imaginas el dolor tan grande que llega a producir esto? La gente está confundida, está invadida por una serie de pensamientos tremendos que llega la gente a confundirse. Y este salmo habla precisamente de eso. Cuando el corazón ya no aguanta más,
como dicen las palabras en traducción del lenguaje actual. Quiero revisarlo juntamente contigo. Esta es una invocación o es un clamor a Dios que se produce en esos momentos. Y dice, estaba orando David y decía, Dios mío, le dice, Dios mío, oye mis gritos y escucha mi oración. La versión 60 dice, Dios mío, oye mi clamor, ¿va? Escucha mi oración. Pero yo creo que esta versión del lenguaje actual, yo creo que nos pinta una situación más florida y más descriptiva de lo que está pasando. Yo no sé si tú hayas tenido alguna ocasión una oración así. Me temo que sí. Recuerdo cuando mi padre falleció, yo quería estar solo para hablar con Dios. Me metí a mi recámara y cerré la puerta, y empecé a llorar a grito, pidiendo que Dios consolara el corazón mío. Yo creo que tú también si tú has tenido esta circunstancia, y si tú has clamado alguna ocasión por alguna pérdida, yo creo que tú has clamado a gritos a Dios. No que le hayas gritado a Dios, sino que has pedido socorro a gritos. Como dice este versículo. Dios mío, dice. Dios mío, dice. Oye mis gritos y escucha mi oración. Y bueno, yo creo que tú y yo podemos también voltear y decir lo mismo. Dios mío, Dios, te lo puedes apropiar también tú. No grites. Obviamente, yo he escuchado que la gente, cuando sucede algo sobrenatural, dice, oh my God, dicen, está en inglés. Y también puedes decir, Dios mío, oh Dios mío, acaban de matar a fulano de tal, o acaba de suceder esto, ¿no? Parece ser que nuestro refugio no está en los ídolos, no en el dinero, no en la fama, no. Hay un clamor hacia el cielo. Dios mío, decía David, oye mis gritos y escucha mi oración. Tú también te puedes apropiar a Dios en medio del dolor y decirle, oye mis gritos. Oír no es lo mismo que escuchar. Primero, oír quiere llamar la atención. Oír solamente es percibir algo que te llama la atención. No entiendes qué es, pero escuchas que alguien grita. Eso es oír. Y luego después pide que se escuche, que se tome en consideración las palabras, el valor correcto de su clamor. Primero llama la atención de Dios. Es hermoso el lenguaje de este salmo. Dice, Dios mío, oye mis gritos y escucha mi oración. Está atento a las palabras y a mis angustias. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y sigue hablando David. Y dice, ¿qué dice ahí? Ya no aguanto más, dice. Por esto te llamo. Desde el último rincón del mundo, ponme sobre una gran piedra donde quede a salvo del peligro. Yo creo que tú y yo también hemos hecho alguna ocasión este clamor, y le hemos dicho al Señor, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. En una ocasión me tocó hablar con una persona que le habían secuestrado a su hija. ¿Y sabes qué? Era un varón que tenía un dolor insoportable e indescriptible. Y él decía, no sé si mi hija ya comió, no sé si a mi hija la estén tratando bien, no sé si mi hija tiene frío. Y yo creo que David
también sentía lo mismo por su hijo, a quien amaba tanto. Él no veía tanto la rebeldía de Absalón. Él estaba presionado quizá por su pueblo, quizá por todo Israel estaba fijando los ojos en él, puesto que él tenía que defender el puesto, tenía que defender su reinado, y el pueblo no podía hacer algo más que observar lo que estaba pasando. Y te decía de este varón, no sé si tú te hayas sentado alguna ocasión con alguna persona que esté sufriendo un secuestro, pero es un dolor terrible en el corazón. Me decía esta persona, lo que menos quiero es que llegue la noche. Quizá en el trabajo, en la calle, comiendo, etcétera, el pensamiento se me distrae, la mente, me entretengo, pero cuando llega la noche mi dolor es profundo y se enfoca precisamente en mí. Y este clamor yo me imagino que es así. Yo no sé si tú hayas perdido algo en esta crisis, ¿verdad? Y probablemente hayas tenido que llorar, ¿sí?, por haber cerrado tu empresa, por haber cerrado tu negocio, por haber quizá perdido tu trabajo, quizá perdiste una casa, quizás perdiste un terreno, no sé cómo te haya ido en esta crisis, pero probablemente hayas llorado la falta de algo. Pero muchos de los que están escuchando este mensaje probablemente perdieron a uno de sus seres queridos. Y en este día tengo un mensaje precisamente para ti, porque tú te vas a identificar con este salmo y tu clamor va a ser así como está aquí. El versículo número 2 dice: ya no aguanto más, dice David. Si tú pensabas que eras el único que había pronunciado estas palabras, déjame decirte que no. Alguien más también ya las ha dicho. Y fue precisamente el rey David. Y qué bueno que lo pudo escribir, ¿verdad?, porque es un aliciente para nosotros en este día. Dice: ya no aguanto más, por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Ponme sobre una gran piedra donde quede a salvo del peligro. Y cuando dice esto, él se siente alejado en el último rincón del mundo, como probablemente tú te hayas sentido cuando clamas. No sé si Dios esté cerca de la galaxia, esté cerca de Vía Láctea para que me escuche, pero yo me siento como que estoy en el último rincón del universo. De todos modos yo te grito, yo te hablo, Señor. Dice: ponme en una gran piedra, dice esta traducción, o sobre una roca, dice la traducción 60, donde quede a salvo del peligro. Y bueno, ¿quién es esa piedra o quién es esa roca para nosotros? Y quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo también habló acerca de una roca. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña. Jesús estaba hablando ese sermón magistral, la gente estaba absorta de lo que estaba diciendo ahí a la orilla del mar. Nuestro Señor Jesucristo, hasta el último de este sermón maravilloso, dice estas palabras que están aquí, las quisiera leer textuales. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Qué dice ahí? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces el Señor Jesús nos hace entender que la roca es Él precisamente. Y cuando David estaba clamando: ponme sobre una roca,
para que esté yo a salvo. De alguna manera estaba profetizando, ¿sí?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la roca. Cualquiera que hace todas estas palabras que he dicho en todo este sermón, le consideraré entonces como un hombre prudente que ha edificado su vida, su casa, su herencia sobre la roca. Y bueno, sigue diciendo el sermón de la montaña: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Oh, yo le doy gracias a Dios porque tú y yo conocemos al Cristo de la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. David quería estar sobre una roca para ponerse a salvo. La roca es un símbolo de solidez. La roca te da un panorama más grande de la vida, ¿sí?, de tu territorio. Cuando tú estás sobre la roca, cuando tú estás basado en Dios, tienes la oportunidad para poder hacer discernimientos más profundos, más extensos acerca de la existencia, de la riqueza, de la pobreza, de la salud, de la enfermedad. Cuando tú estás plantado sobre la roca, no importa que seas pobre, que seas rico, que estés sano, que estés enfermo. Si tú estás plantado sobre la roca, vas a tener una mejor visión de la vida. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Cristo es nuestra roca. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, menciona eso también, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es, ¿quién dice ahí? Y la roca era, ¿quién? Cristo. Gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Aleluya. David quería estar sobre una roca. Y tú, en este tiempo de carencia y de necesidad, puedes estar sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Sigue el salmo y dice: tú eres mi protector, le dice al Señor. Tú me defiendes del enemigo. Tú eres mi protector. Recuerda lo que ha pasado a través de su vida. Todas las vivencias que ha tenido, le sirven para poder decir estas palabras al Señor. Tú eres mi protector. Tú me defiendes del enemigo. Él recalca también aquí la seguridad y la confianza que tiene en Dios. Y él se acuerda de los hechos que Dios le ha hecho vivir. Y él sabe que no puede ir a otro lugar, ¿sí?, que el Señor es su protector y que también Él lo defiende de todo peligro. Fíjate qué interesante. David no estaba confiando en su dinero, en su fama, en su ejército, en su general. No. David estaba confiando en el Señor y decía: tú eres mi protector, le decía, y tú me defiendes de mis enemigos. Aleluya. ¿Tú podrías también decir lo mismo? Claro que sí. El Señor es nuestro protector y el Señor nos defiende de nuestros enemigos. Aleluya. Son solamente 8 versículos y estos que siguen son una declaración de fe. Los versículos 4 y 5. Dice: quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario bajo tu protección. David estaba ahora exiliado del santuario. Las cosas que yo creo que más extrañaba no eran tanto las comodidades del palacio, ni sus riquezas, ni las mujeres. Lo que extrañaba David es haber estado fuera
de Jerusalén estaba fuera de alguna manera de aquella carpa donde estaba el arca del pacto, y David estaba extrañando eso. Dice: quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario, bajo tu protección. Esa era la oración de David. Estamos terminando, y estos últimos versículos dice: tú Dios mío, dice, conoces mis promesas, y tú me entregaste mi parte en la tierra que le diste al pueblo que te adora. Hay de alguna manera una intimidad con Dios. David puede decirle a Dios: tú me conoces, tú conoces que todo lo he puesto a tus pies, todos mis tesoros son tuyos, tú conoces mis promesas. David no solamente diezmaba, sino cuando nosotros buscamos la historia de David, fue un rey que no acumuló riquezas para sí, que cuando se trató de dejar el tesoro que dejó fue su tesoro personal, no fue tanto el tesoro del pueblo. ¿Sí? Él dejó toneladas y toneladas de oro y de plata para la construcción del santuario. Por eso David le dice: tú, Dios mío, conoces mis promesas, y tú me entregaste mi parte en la tierra que le diste al pueblo que te adora. Mis promesas, el Señor conoce y se acuerda de lo que nosotros hemos prometido. ¿Sí? ¿Qué es lo que le has prometido al Señor? ¿Sí? Porque Él también se acuerda de tus promesas. Yo espero que consideremos que un amor siempre tiene hechos. Un amor sin hechos no es amor, es otra cosa. Y continúa este salmo, dice: concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida, y dure mi reinado una eternidad. David oró según la fórmula convencional para saludar a los reyes, que siempre se decía: viva el rey para siempre. Sí. Pero David no solamente se quedó ahí anhelando lo que su pueblo le decía de él, sino que él se va más para allá y dice: el Señor prolongue mi reinado por toda una eternidad. Y de alguna manera David habla de una forma profética, ¿sí? Porque en Lucas capítulo 1 versículos 31 al 33 habla precisamente de eso, de un reinado eterno a través del linaje de David. Y vamos a la anunciación de el nacimiento del Señor Jesús en esos versículos de Lucas. Déjame reinar para siempre, protégeme con tu amor toda la vida. Y Lucas capítulo 1 versículos 31 en adelante dice: quedarás encinta, le dijo el ángel a María, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado, dijo el ángel, que no tendrá fin. Aleluya. A veces oramos, dale un fuerte aplauso al Señor. A veces oramos y como que a veces nos extendemos, Señor. Decimos: Señor, bendice mi generación, bendice a mis hijos y los hijos de mis hijos. Y tal parece que decimos las palabras así como si no tuviesen ningún significado a veces, o por costumbre o letanía, no sé. Pero déjame decirte algo: cuando tú estás hablando de esa forma y estás hablando en la oración y te extiendes hacia el futuro, en ocasiones estás dando profecía sobre tu generación. Dale fuerte aplauso al Señor por esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Aleluya. Yo te prometo, dice el Salmo, ¿sí? Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos, y que todos los días te cumpliré mis promesas. Este es el último versículo del Salmo. ¿Sí? Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos.
Tengo una pregunta para ti. Es importante que te la haga yo. No estás en la iglesia por esta pandemia del COVID-19. Estás en tu casa. Pero ¿le puedes hacer al Señor también la misma promesa? ¿Prometes que le vas a alabar con himnos y con cantos al Señor? ¿Podrías decirme que sí? Creo que hasta acá te escucho. ¿Cuánto deseamos venir a alabar al Señor en esta casa? El Salmo dice también igual. Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos, dice. Pero la segunda parte también es importante. Dice, y todos los días, dice, te cumpliré, ¿qué? Mis promesas. Es importante que cantes al Señor. Pero si tú cantas sin un compromiso moral y serio y sostenido, esto es una quimera, o sea, es una ilusión, es ficción, es solamente emoción. Es necesario que cuando tú alabes al Señor, lo alabes con un corazón íntegro, ¿sí? Y no solamente lo alabes con tus himnos, sino también cumpliendo tus promesas, cumpliendo con tu diezmo, con tus primicias, con tus promesas y con tus ofrendas. Yo creo que hay necesidad de honrar al Señor, puesto que le alabas, ¿no? ¿Crees que existe? ¿Crees que te sustenta? ¿Crees que te escucha en tus clamores? Necesitamos también honrarle con nuestros bienes. Cuando nosotros lo hacemos, le decimos al Señor, tú eres dueño de todo cuanto tengo, Señor. Nada es mío, Señor. Todo es tuyo. Cuando yo me encuentro a una persona que me dice que es cristiano, y si logro entablar una buena conversación y llego a saber si es que diezma o no diezma, entonces me doy cuenta si verdaderamente es un cristiano o solamente, pues como decimos, es un cristino, ¿va? Tiene cierta afinidad al cristianismo, pero Cristo no ha entrado en su corazón. Una de las formas, yo le decía a alguien en una ocasión, una de las formas como yo me doy cuenta si una persona verdaderamente tiene amor a Dios, es cuando está dispuesto a decirle al Señor, eres dueño de todo lo que yo tengo, Señor, y te honro con mis bienes. Qué hermoso salmo, ¿no te parece? Yo te invito en este día a que le des al Señor toda tu confianza y Él te va a proteger. Probablemente has estado orando a gritos en estos días y probablemente te separas un lugar sólido donde nadie te escuche y estás hablándole a Dios como el salmista lo hizo, a gritos en cuello. Y déjame decirte, tu clamor lo está escuchando el Señor. Ya sea que lo hagas en voz estridente, voz audible o en murmullo, Dios escucha tu oración. No estamos solos. ¿Sabes a dónde quiso ir David cuando tuvo este gran problema en su reino? Quiso estar precisamente en su santuario, en comunión con Dios. Yo te invito, si es tremendo tu dolor, si es insondable tu angustia, pon todo en las manos del Señor. Él va a proteger tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Te damos gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en tu presencia. Sé que más de uno de mis oyentes ha estado, Señor, en una situación terrible en estos días. La pérdida de algún familiar, de algún hijo, algún padre, alguna madre, ha taladrado su corazón, Señor. Y como si fuese una espada que se hundió en su corazón, es un dolor insoportable. Te ruego que consueles a tu pueblo, Señor.
Quizás alguno de los de la iglesia perdieron familiares y no hay quien de alguna manera los pueda consolar, Señor. Los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos no van a poder consolar su corazón. Yo te ruego que tú consueles, Señor, sus vidas. Ponlos sobre una roca que eres tú, Señor, para que su perspectiva de la vida cambie totalmente, Señor, y puedan ver hacia el futuro como David lo pudo hacer. Señor, gracias por este salmo, porque a pesar de tener aproximadamente unos 3,000 años, Señor, consuela nuestros corazones. Gracias por tu consuelo, Señor. Gracias infinitas por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.